He aquí lo que hice. Dije a Laurencio que quería celebrar el día de San Miguel con macarrones al queso, pero que queriendo reconocer la honradez y bondad de la persona que me prestaba los libros, quería hacerle un gran plato y prepararlo yo mismo. Laurencio me dijo que aquel señor quería leer aquel gran libro que costaba 3 sequías. Era pues negocio convenido. Muy bien, le dije, se lo envigaré con los macarrones. Traedme la mayor fuente que tengáis en casa, porque quiero hacer la cosa en grande. Me prometió servirme según mis deseos. Envolví el espontón en un papel y lo metí en el lomo de la Biblia, teniendo cuidado de que sobresaliese tanto de un lado como del otro. Colocando sobre la Biblia una gran fuente de macarrones bien llena de manteca derretida, estaba seguro de que Laurencio no podía mirar a los extremos del libro, porque toda su aparición y su vista se concentraría en los bordes de la fuente para evitar derramar la grasa sobre el libro. Advertí de todo al padre Balbi, recomendándole la mayor destreza al recibir el plato y que tuviese cuidado, sobre todo, de tomar los dos objetos juntos y no el uno después del otro. El día señalado, Laurencio vino, más temprano que de costumbre, con una caldera llena de macarrones ya cocidos y con todos los ingredientes necesarios para sazonarlos. Hice derretir cierta cantidad de manteca encima hasta que tocase a los bordes. La fuente era enorme y sobresalía con mucho del tamaño del libro sobre el cual la había colocado. Todas estas operaciones las realicé a la puerta de mi calabozo, mientras Laurencio permanecía en el exterior. Cuando todo estuvo dispuesto, levanté con esmero la Biblia y la fuente, teniendo cuidado de colocar el borde del libro hacia el lado del portador, y dije a Laurencio que alargase los brazos y extendiese las manos, que tuviese cuidado de no derramar la grasa sobre el libro y que lo llevase pronto a su destino. Al consignarle esta importante carga, tenía mis ojos fijos en los suyos y vi con el mayor placer que no separaba sus miradas de la manteca que temía verter. Me dijo que valdría más llevar primero la fuente y enseguida volver por el libro, pero le respondí que así el regalo desmerecía y que era preciso fuera todo junto. Quejóse entonces de que yo hubiese puesto demasiada manteca y me dijo con un aire chocarrero que si se derramaba él no sería responsable del perjuicio. En cuanto vi la Biblia en manos de aquel torpe, consideré seguro el resultado, porque los extremos del espontón eran imperceptibles a menos de hacer una gran inclinación a uno de los lados, y yo no veía ninguna razón que pudiera inducirle a separar sus miradas de la superficie de la fuente, puesto que debía esforzarse en mantenerla horizontal. Le seguí con la vista hasta que le vi entrar en el antecalabozo del fraile, el cual, sonándose 3 veces seguidas, me dio la señal convenida de haber llegado todo a puerto seguro, lo que Laurencio vino a confirmarme un momento después. El padre Balbi no tardó en poner manos a la obra y en 8 días consiguió hacer en el techo un agujero suficiente que cubrió con una imagen pegada con miga de pan. El 8 de octubre me escribió que había pasado toda la noche trabajando en el muro que nos separaba y que no había podido arrancar más que una losa. Me exageraba la dificultad de separar los ladrillos, que estaban unidos por un fuerte cemento, pero me prometía proseguir aún, diciéndome que nada lograríamos sino empeorar nuestra situación. Le respondí que me hallaba seguro de lo contrario, que debía creerme y perseverar. Ay de mí, yo no estaba seguro de nada, pero era preciso obrar así o abandonarlo todo. Yo quería salir de aquel infierno en que me tenía encerrado la más horrible tiranía. Esto es todo lo que yo sabía y no pensaba sino en seguir adelante, resuelto a obtener el éxito o a no detenerme hasta encontrar obstáculos insuperables.
Yo había leído y aprendido en el gran libro de la experiencia que es preciso no consultar las grandes empresas, sino ejecutarlas sin disputar a la fortuna el imperio que tiene sobre todas las empresas humanas. Si yo hubiera comunicado al padre Balbi estos altos misterios de la filosofía moral, me hubiera tratado de loco. Su labor no presentó dificultad más que la primera noche, porque cuanto más trabajaba, más facilidad hallaba, y al fin resultó que había arrancado 36 ladrillos. El 16 de octubre, a las 10 de la mañana, en el momento que me hallaba ocupado en la traducción de una oda de Horacio, oí sobre mi cabeza como un redoble dado con los pies y 3 golpecitos. Era la señal concertada entre nosotros para asegurarnos de que no nos habíamos equivocado. Trabajó hasta la noche y al día siguiente me escribió que si el techo de mi calabozo no estaba formado más que por un doble entarimado, su trabajo quedaría concluido en el mismo día. Me aseguró que cuidaría de hacer el agujero circular como yo le había recomendado y que no taladraría completamente el entarimado. Esto era preciso, ante todo, pues la menor apariencia de rotura nos hubiera delatado. La excavación, me decía, será tal que no se necesitará más que un cuarto de hora para terminarlo. Yo había fijado aquel momento para de allí a 2 días salir de mi calabozo durante la noche y no volver a ingresar en él, porque con un compañero tenía la seguridad de hacer en 3 o 4 horas un boquete en el gran techo del palacio ducal, pasar por él para colocarme encima y emplear entonces todos los medios que la casualidad me ofreciese para bajar hasta el suelo. Pero no había llegado aún a este punto, porque mi mala fortuna me reservaba más de una dificultad que vencer. El mismo día, que era lunes, a las 2 de la tarde, y mientras el padre Balbi trabajaba, oí abrir la puerta de la sala contigua a mi encierro. Sentí helarse la sangre en mis venas, pero tuve bastante presencia de ánimo para dar 2 golpes, señal de alarma convenida, al oír la cual el padre Balbi debía atravesar inmediatamente el muro y volver a entrar en su calabozo y ponerlo todo en orden. Menos de 1 minuto después, abrió Laurencio mi calabozo pidiéndome perdón por tener que destinarme por compañero a un malísimo sujeto. Era un hombre de unos 40 o 50 años, pequeño, delgado, feo, mal vestido, que llevaba una peluca negra y redonda y a quien los 2 arqueros desataron mientras yo le examinaba. Yo no podía dudar que fuese un pillo, puesto que Laurencio le anunciaba como tal en su presencia sin que estas palabras le hicieran ninguna impresión visible. «El tribunal», respondí yo, «es dueño de hacer lo que quiera». Laurencio hizo que le trajeran un jergón. Le dijo que el tribunal le concedía 10 sueldos diarios y enseguida se retiró encerrándonos juntos. Desolado por ese fatal contratiempo, yo miraba a aquel bribón a quien denunciaba su ordinaria fisonomía. Pensé hacerle hablar cuando empezó él mismo dándome las gracias por haber hecho que le dieran un jergón. Queriendo ganármelo, le dije que comería conmigo y me besó la mano preguntándome si a pesar de eso podía cobrar los 10 sueldos que el tribunal le pasaba. Yo le dije que sí. A estas palabras se puso de rodillas y sacando de su bolsillo un enorme rosario, paseó sus miradas por todos los rincones del calabozo. «¿Qué buscáis?» «Perdonadme, señor, pero busco alguna imagen de la Santa Virgen porque soy cristiano. Ojalá hubiera solamente un pequeño crucifijo, pues nunca he tenido tanta necesidad de encomendarme a San Francisco de Asís, cuyo nombre indignamente llevo». Me costó trabajo contener la risa, no a causa de su piedad cristiana, porque la conciencia y la fe son propiedades que a nadie es dado censurar, sino a causa de la forma de su manifestación. Juzgué que me tomaba por judío,
y para desengañarle me apresuré a darle un devocionario de la Santa Virgen, cuya imagen besó. Al devolvérmelo me dijo con aire modesto que su padre, alguacil de galeras, había descuidado de enseñarle a leer. «Yo soy», añadió, «devoto del Santo Rosario». Y entonces se puso a contarme una multitud de milagros que yo escuché con una paciencia de ángel. Me rogó le permitiera rezar su rosario teniendo delante la imagen de la Virgen. Cuando concluyó le pregunté si había comido y me dijo que se moría de hambre. Le di cuanto tenía de comer y lo devoró más bien que comerlo. Bebióse todo el vino que yo tenía y cuando estuvo chispo empezó a llorar y después a hablar a tontas y a locas. Me contó la historia de su prisión, de la cual deduje que era un denunciador de oficio, llamado Soradaki, que se vendía a quien pagaba su silencio o sus denuncias. Me estremecí al ver a qué monstruo me hallaba asociado, pero conociendo que mi posición era delicada y que debía conllevarla, me hice jesuíticamente sensible y le compadecí, y elogiando su patriotismo, le predije su libertad para dentro de muy pocos días. Durmióse algunos instantes después y aproveché su sueño para referírselo todo al padre Balbi, haciéndole comprender la necesidad en que nos hallábamos de suspender nuestro trabajo hasta una oportunidad más favorable. Al día siguiente dije a Laurencio que me comprara un crucifijo de madera, una imagen de la Santa Virgen y una efigie de San Francisco, y que me trajera 2 botellas de agua bendita. Soradaki le pidió sus 10 sueldos y Laurencio con aire de desprecio le dio 20. Le mandé que me comprara una cantidad de vino 4 veces mayor, ajos y sal, regalo que hacía las delicias de mi odioso compañero. Después de la salida del carcelero, retiré diestramente del libro la carta que me escribía Balbi. Él no cesaba de felicitarme por la dicha que habíamos tenido de que Laurencio condujera al nuevo arrestado a mi calabozo, porque, decía él, si hubiera venido a encerrarle en el nuestro, no me hubiera encontrado y los pozos se hubieran encargado de recompensarnos por nuestra tentativa. La relación de Soradaci no me permitía dudar que tendría que sufrir interrogatorios, porque me parecía evidente que el secretario no le había encerrado más que por sospechas de calumnia. En esta convicción me resolví a confiarle 2 cartas que enviadas a su destino no podían hacerme daño ni beneficio, pero que debían serme favorables, si como yo no lo dudaba, el traidor las entregaba al secretario para dar una prueba de su fidelidad. Empleé 2 horas en escribir estas 2 cartas con lápiz. Al día siguiente Laurencio me trajo el crucifijo, las 2 estampas y el agua bendita, y después de haber dado bien de comer a aquel infame compañero, le dije que esperaba de él un servicio del que dependía mi felicidad. «Cuento», le dije, «con vuestra amistad y vuestro valor. Aquí tenéis 2 cartas que os ruego llevéis a donde indican tan pronto como estéis en libertad. Mi dicha depende de vuestra fidelidad, pero es preciso que ocultéis estas cartas, porque si os las encontraran al salir de aquí, estaríamos perdidos uno y otro. Juradme sobre este crucifijo y sobre estas santas imágenes que no me haréis traición». «Estoy dispuesto, mi querido señor, a jurar todo lo que queráis, y os estoy demasiado obligado para que pueda haceros traición». Y después de esto, muchos lloros, lamentos y quejas. Se llamaba desgraciado al poder ser sospechoso de traición hacia un hombre por el que hubiera dado su vida. Yo ya sabía a qué atenerme, pero representaba una comedia. Después de haberle dado una camisa y un gorro, me descubrí la cabeza y salpicando de agua bendita el calabozo y rociándole en grande y por largo tiempo con la misma agua, le hice pronunciar un terrible juramento en medio de imprecaciones que no tenían sentido común y que por lo mismo eran más propias para llevar el terror a su alma.
Después de que en medio de esa burlesca ceremonia se comprometió por juramento, que él creyó solemne, a llevar las cartas a su destino, se las entregué. Él mismo fue quien quiso se las cosiera en la espalda de la chaqueta entre el paño y el forro. Yo le dejé hacer. Yo estaba moralmente seguro de que entregaría mis cartas al secretario en la primera ocasión, pero también había puesto todo mi arte en que el estilo no denunciase mi astucia. No podía valerme más que el aprecio del tribunal y quizás su indulgencia. La una iba dirigida al señor de Bragadino y la otra al abate Grimani. En ellas les decía no se inquietasen por mi suerte, porque tenía motivo para esperar verme pronto libre, que a mi salida hallarían que este castigo me había hecho más bien que mal, puesto que no había en Venecia persona que más necesidad tuviera de modificar sus costumbres que yo. Rogaba al señor de Bragadino tuviese la bondad de enviarme unas botas forradas para el invierno, pues mi calabozo era bastante alto para que me pudiese tener de pie y pasearme. Me guardé bien de dejar suponer a Soradaci que mis cartas fuesen tan inocentes, porque entonces podía haberle ocurrido el deseo de hacer una acción honrada llevándolas a su destino, y no era esto lo que yo deseaba. En el capítulo siguiente verás, querido lector, si los juramentos tienen algún imperio sobre el alma atroz del terrible compañero que me había dado, y si yo justificaba bien el dicho in vino veritas. Este vil ser se había pintado tal cual era en la relación que me hizo.